vamos a celebrar la cena del Señor. Así que vamos a compartir la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, el capítulo 3, perdón. Capítulo 3 de San Mateo, versículo 1 y 2 y 5 al 10. San Mateo capítulo 3, versículos 1, 2 y 5 al 10, leemos en el nombre del Señor. Dice así el texto bíblico: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando en el desierto. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y allí cita el pasaje del profeta Isaías. Versículo 5 sigue diciendo: y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Juan el Bautista es un personaje, una persona que tuvo un rol sumamente importante y de grande responsabilidad. 6 meses aproximadamente de diferencia con Jesús. Usted recuerda cuando María va a visitar a Elizabeth allí, y cuando la saluda, algo sucede en el vientre de Elizabeth. Dice que la criatura ahí saltó en el vientre. La presencia, el poder, el Espíritu de Dios. Pero ahora Juan tiene un encargo de parte del Señor. Y una vida de lo cual conocemos ciertamente poco, porque él vivía en el desierto. Comía miel silvestre y langostas del desierto. Es decir, una comida propia de allí. No había otra cosa en el desierto. Pero no tenemos demasiados detalles si vivía solo, con quién vivía, o cómo se arreglaba en ese tiempo. Lo cierto sí es que él estuvo mucho tiempo en el desierto y que él se alimentaba de esta forma y se vestía también de una forma particular. Allí no había tiendas, allí no había shopping, no había nada de eso. Así que vivía de lo que el desierto y el Señor le proveía. Cuando llega la hora, porque todo tiene su hora, hablábamos con el hermano Hugo y él decía, yo recién ahora voy a dar este paso. Bueno, qué bueno, pero nunca es tarde mientras tenemos oportunidad. Lo cierto es que llega la hora y Juan el Bautista sale del desierto y va al Jordán, al río Jordán, y comienza a bautizar. Y tiene un mensaje, hermano, que debemos prestarle atención. ¿Sabe cuál era el centro del mensaje de este hombre llamado Juan el Bautista para identificarlo? Arrepentíos. Arrepentíos.
Ese era el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario arrepentirse, es lo que estaba diciendo. Y dice la palabra del Señor, hay algunas versiones que lo traducen de otra forma. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. La NBI dice, yo los bautizo en agua como señal de su arrepentimiento. Y la palabra de Dios para todos dice, como demostración que han cambiado de vida. Que han cambiado de vida. Y esa es la responsabilidad que tenemos después del bautismo, de demostrar con hechos, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir, demostrar que algo sucedió acá adentro que nos cambió y que aquel hombre o aquella mujer que antes conocíamos ya no existe más. Ahora es una nueva criatura, ahora tiene una conducta, ahora tiene una cultura totalmente diferente. El arrepentimiento consta de tres factores importantes. Uno es el intelectual. Yo no me puedo arrepentir hasta que no me confronto con la verdad. Posiblemente viví engañado mucho tiempo y alguien me anuncia la verdad y me doy cuenta, es verdad, estoy equivocado. Lo entiendo a través del intelecto. El segundo es emocional, entonces me doy cuenta que estaba errado, que estaba caminando en una dirección errónea y siento dolor de haber perdido el tiempo, de haber transitado, de haber hecho cosas que no correspondían y siento ese dolor en mi interior. Y ello me lleva al tercer paso, que es el paso práctico. Ahora tengo que tomar una acción. Y entonces me acerco a Jesús, le pido perdón, lo recibo como mi Salvador y me comprometo con el Señor a vivir una vida nueva conforme a su voluntad. Alguien lo graficó con algo que me hizo recordar algunas experiencias. ¿A quién no le habrá pasado en algún momento de ir a Retiro o a Constitución y subirse al tren y de pronto darse cuenta que cuando el tren comienza a transitar, estoy en el tren equivocado o el colectivo equivocado? ¿No? Me subí al colectivo, no miré bien qué letra era y de pronto me doy cuenta, no, este no es. Allí es la parte intelectual. No, este no es el camino. El que yo tengo que tomar no va por esta calle o no va hacia esta estación. Me doy cuenta que estoy equivocado. Eso provoca algunas emociones en uno, bronca, enojo conmigo mismo, ¿por qué no presté atención? Ahora pierdo el tiempo, pero siento eso adentro en mi interior de estar equivocado. Me equivoqué, ¿cómo? Y necesito algo más. Y la otra es o tocar timbre y bajarme en la próxima parada, o esperar a la próxima estación si es el tren, bajarme y retomar el camino para comenzar a transitar la senda correcta. Eso es lo que nosotros llamamos, o la Biblia llama, arrepentimiento. Es cambiar la forma de pensar y actuar, comenzar a actuar en una forma absolutamente diferente. No hay mejor definición que la que el profeta Isaías dice. En el capítulo 55 y verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje, abandone, aléjese del mal camino y vuélvase al Señor. Y el Señor va a tener misericordia, nos va a dar el perdón.
El apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 28, habla de otra cosa también importante, que son los hechos de una vida lejos de Dios. Y dice, el que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, tengo que dejar aquellas cosas que caracterizaban mi vida. Hábitos, costumbres, cosas que se habían pegado a nuestra vida y que entendimos que Dios no aprueba, que no son agradables al Señor. Debe haber un cambio, debe haber un cambio. Nuestro arrepentimiento se tiene que ver. Si no se ve, podemos dudar de ese arrepentimiento. Si vuelvo a hacer lo mismo, si sigo siendo la misma persona, si sigo manteniendo los mismos hábitos, entonces tengo que poner en la balanza si realmente me arrepentí, si realmente me entregué al Señor y Él comenzó a trabajar en mi corazón. Por supuesto, el proceso en algunos casos es rapidísimo y en otros lleva tiempo porque Dios respeta nuestra voluntad. ¿Qué le parece? El Dios creador del cielo y de la tierra es un Dios paciente, nos espera, nos hace entender, porque si yo no entiendo, entonces no podré darme cuenta que estoy equivocado y que necesito un cambio en mi vida. Eso es lo que vivimos todos, lo que experimentamos todos. Y ahora estamos ajustándonos cada día a la voluntad del Señor, porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Lo que es necesario para que el arrepentimiento sea eficaz, primero es la confesión. Debo confesar mi pecado a Dios. Señor, he pecado. Señor, he faltado. Señor, te he deshonrado. Señor, no te he obedecido. Entonces confieso a Dios mi pecado. La Biblia dice, el que encubre, el que oculta, el que esconde su pecado, no prosperará, no prosperará. Si yo lo trato de ocultar, de disimular, no voy a tener resultado. Pero el que lo confiesa, el que se lo cuenta a Dios, el que se lo dice al Señor, alcanzará misericordia. La segunda cosa que decíamos era renunciar. Tengo que renunciar. ¿Sabe que hay hábitos que están tan apegados a nosotros que cuesta tremendamente? Pregúntele a un fumador de años, pregúntele a alguien que está viciado con el hipódromo, con el juego de azar y con otras cosas. ¿Cuánto que cuesta dejar esos hábitos? Porque se hicieron parte de uno. Y yo siempre dije que si usted a la persona esa que era habitual del hipódromo y que se jugaba la vida y que volvía a la casa sin nada, si usted lo trajera obligado y lo sienta en el primer banco del templo, nosotros vamos a estar celebrando el culto al Señor y esa persona va a estar pensando, va a estar allá en el hipódromo, va a estar pensando seguramente que hoy que no fui va a ganar, porque en su corazón está lo que es el hábito que le manejó durante toda la vida. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas. Sentir dolor de haber pecado. Si yo no siento dolor, difícilmente vaya a arrepentirme. Difícilmente esté decidido a cambiar mis hábitos. El hábito, el diccionario lo define como una tendencia adquirida, hecha permanente por la reiteración de un acto. Es decir que si yo adquiero un hábito y lo reitero, se va a hacer parte de mi vida. Me voy a levantar a la mañana y si yo no hago eso que estaba acostumbrado a hacer, me va a estar faltando algo. Ahora, si yo reemplazo esos malos hábitos o hábitos que no son productivos, los reemplazo por hábitos y por conductas espirituales, me voy a hacer un hábito de la oración
Y si me levanto y no oro, voy a sentirme en falta, voy a sentir que me está faltando algo y voy a estar inquieto. Tengo que ir a orar, tengo que ir a orar, tengo que ir a orar o leer la Biblia o asistir a las reuniones o otras cosas que son altamente saludables para nuestra vida espiritual. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar y es un cambio en nuestra conducta. Las dos cosas tienen que estar presentes para que nosotros podamos definirlo como arrepentimiento. ¿Para quiénes es el bautismo? ¿Para quiénes? ¿Sabe? Cuando uno se hace esta pregunta, afloran inmediatamente un montón de respuestas que son tomadas de la cultura del país, de la religión predominante en el país, de la enseñanza que hemos recibido. Y entonces algunos dicen, no, el bautismo tiene que ser cuando uno es niño. Pero el bautismo requiere arrepentimiento. ¿Y de qué se puede arrepentir un niño? El bautismo necesita tener conocimiento. ¿Y qué conocimiento puede tener un bebé que todavía no está familiarizado con el vocabulario y con entender estas realidades espirituales? Otros dicen, no, el bautismo tiene que ser por aspersión o tiene que ser de otra manera porque hay varias formas de hacerlo. Pero cuando vamos a la Biblia se despejan todos nuestros interrogantes. La palabra bautismo, el significado de la palabra bautismo en el original griego significa sumergir. La experiencia que tuvieron hoy los hermanos. Totalmente sumergido bajo las aguas. Simbolismo de muerte y de la resurrección cuando somos levantados, porque ahora entonces pasamos a una nueva vida. Y algo que surgió allí adentro mientras estábamos cambiándonos. Algunos dicen, todos mis pecados quedaron en el fondo del bautisterio. Y hermanos, yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza o con esa expresión, porque nuestros pecados fueron llevados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario a través de su sangre derramada. Si están en el fondo de la pileta pueden llegar a volver a flotar, ¿sabe? Jesús se los llevó, no están más, fuimos perdonados por el Señor. Lo que sí indicamos es que nuestra vieja vida fue sepultada, no por el bautisterio, por la persona maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para quiénes es el bautismo? Para aquellos que verdaderamente, habiendo oído el Evangelio, se arrepintieron. ¿Para quiénes es? Es para aquellos que confesaron su fe en Jesús como lo hicieron los hermanos. ¿Cree que Jesús es tu Salvador? Sí, creo. Allí está confesando entonces la fe en el Señor. Para aquellos que son obedientes al Evangelio, que están dispuestos a ajustar la vida y las costumbres a lo que enseña la palabra del Señor. Para aquellos que tienen la firme convicción de seguirle durante toda su vida, que fue una de las preguntas que los hermanos respondieron. ¿Y a partir del bautismo qué? ¿Y ahora qué? Pueden preguntar los hermanos, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Ya está, ya me bauticé, acepté a Jesús, me arrepentí de mis pecados, me bauticé, ya está. Podrían pensar así. ¿Sabe? Hay algo importante. Nuestro comportamiento importa, hermanos. Nuestro comportamiento, nuestra conducta importa. Mi forma de actuar ahora como cristiano que di testimonio público de mi fe en el Señor, mi conducta ahora puede ser una buena influencia para que otros conozcan al Señor o puede ser una mala influencia para que algunos desprestigien el Evangelio. Y entonces mi conducta es importante porque mi conducta influye sobre otros. Che, qué cambio tuvo,
¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? No dice más malas palabras, no va más al boliche, no lo veo más tomado o otras cosas que por ahí de pronto uno puede imaginarse. Cambió, es otra persona, sí. Aceptó a Jesús, le entregó su vida, cambió su vida, hubo ahora un cambio y ese cambio influye a otras personas. Che, yo también tendría que dejar esto, mirá, lo veo feliz, lo veo bárbaro, las cosas, el Señor lo bendice, yo quiero esa clase de vida. Nuestra conducta, nuestro proceder, nuestras palabras adornan el Evangelio o arruinan la eficacia del Evangelio. ¿Puedo hacer que se hable bien de la palabra del Señor? ¿O puedo hacer lamentablemente, y esto a veces se escucha, que otros digan, nah, mira, escúchame. Dijo que cambió de vida, dijo que era una persona diferente. Y mira, allí está. No significa de ninguna manera que no nos vamos a volver a equivocar, hermano. Esto lo tenemos que aclarar. Nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que esos errores, al darnos cuenta que nos equivocamos o la palabra del Señor nos amonesta de habernos equivocado, ir a los pies del Señor, Señor, perdóname, me equivoqué y retomo el camino nuevamente para continuar creciendo en el Señor. Amén. Qué felices nos sentimos cada vez que hermanos y hermanas dicen me quiero bautizar, me quiero comprometer. Y por eso yo decía que el compromiso de ellos también es nuestro compromiso de poder ayudarles, de estar cerca, de atenderles, fundamentalmente, hermanos, de no pensar que estamos un escalón más arriba, sino que nosotros también pasamos por tentaciones, que nosotros también pasamos por momentos de enojo, que también pasamos por momentos de tristeza y que a veces nuestra fe necesitamos equilibrarla para que no tambalee. Entonces seamos conscientes que si a nosotros nos pasa, a los hermanos que hoy pactaron con el Señor les va a pasar en algún momento, y no nos olvidemos de estar cerca para decirles yo ya pasé por eso, pero a mí el Señor me levantó, me sacó, no te desanimes, no te desalientes, sigamos adelante. Quiero invitarles a ponernos de pie y vamos a orar o seguir orando al Señor, porque necesitamos del Señor. ¿Sí? Necesitamos del Señor. Estamos en un mundo que nos resulta hostil. El mundo ya no nos conoce, dice. Y así debe ser. Debemos ser una piedra en el zapato de otras personas. ¿Por qué una piedra en el zapato? Porque tiene que haber una diferencia, hermano. Y esa diferencia tiene que confrontar a los demás para darse cuenta que necesitan un cambio, una transformación, que necesitan a Jesús. Pero si nosotros nos amoldamos al mundo, entonces el mundo se va a meter dentro de nosotros. Y habría ejemplos en la Biblia para mencionar. Uno de esos ejemplos es Lot, ¿vio? Lot dice que fue armando su tienda, su carpa, su vivienda, la fue armando buscando buenas tierras y buen pastoreo para sus animales, y la fue llevando por el lugar que parecía más promisorio, sin darse cuenta que se estaba acercando a Sodoma. Y cuando quiso acordar, fue parte de Sodoma y se sentó en la puerta de Sodoma para juzgar, y Sodoma se metió dentro de él. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y el tío fue a rescatarlo luego, porque si no, la historia de él hubiera sido otra absolutamente. ¿Sabe? Cuando coqueteamos con el pecado, cuando pensamos a mí no me va a pasar, cuando pensamos, no, yo lo voy a superar, posiblemente ese acercamiento, esa pérdida del temor al pecado nos lleve a sucumbir en algún momento.
Es preferible mantenernos siempre bien distantes. De esa manera podremos retomar. Se cuenta que en Estados Unidos, en un rápido de esos que hay, una de esas cascadas tipo catarata, hay turismo allí. Y el turismo tiene asignado un espacio en donde pueden llegar a través de algunas embarcaciones con motores potentes, por supuesto, pero hay un límite donde no se puede trasponer, porque traspuesto ese límite no hay motor que pueda retroceder. La fuerza del agua es tan fuerte que inevitablemente quien transpone ese límite está expuesto a caer por la cascada y a perder la vida. Esto es un buen ejemplo, hermano, para nosotros. Si nos vamos acercando y en algún momento nos colocamos en el límite, podemos llegar a ser arrastrados. Por eso, mantengámonos siempre lejos de todo aquello que nos puede arrastrar al pecado y a la perdición. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para el servicio de la Cena del Señor, para recordar cuánto le costó al Señor la salvación de mi alma y de la suya. Y hoy tenemos la alegría que nuestros hermanos van a participar por primera vez de la Cena del Señor juntamente con nosotros. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Estamos felices, estamos contentos. Señor, nos anima, nos motiva el testimonio de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que les bendiga, Señor, en momentos de adversidad, en momentos de prueba, en momentos, Señor, tal vez de dudas o alguna situación particular, Señor, que tengan que atravesar. No dejes que sean, Señor, arrastrados. No dejes, Señor, que se desanimen al punto de perder la esperanza, Señor. Bendíceles, guárdales, cúbreles. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a ser sensibles también, para entenderles, para comprenderles, para saber que nosotros también, Señor, hemos pasado o tal vez nos toque pasar por alguna situación donde necesitemos la ayuda y el buen consejo. Te damos muchas gracias y te pedimos que ahora centres nuestro pensamiento, Señor, en ese monte Calvario, en esa cruz ensangrentada, en esas llagas, Señor, que produjo el látigo, en esas heridas abiertas por la lanza y por los clavos, la corona de espinas, Señor. Ayúdanos a evaluar el alto precio que tú pagaste, Señor, y el amor que, Señor, demostraste al cerrar tu boca y al no defenderte, al ocupar mi lugar en la cruz, para que hoy yo pueda celebrar vida eterna, para que hoy yo tenga la esperanza de vivir en el cielo contigo, para que yo, Señor, pueda experimentar tu presencia permanente aquí en la tierra mientras me des vida y luego en la eternidad para siempre, donde ya no habrá separación, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor y luego entonces ya estaremos con el servicio de la cena.